Saludos mis estimados participantes y estudiantes de este subproyecto Metodología de la Investigación, que en esta oportunidad vamos a iniciar con el bloque 1 denominado Introducción al conocimiento y al método científico. Su facilitadora, la doctora Yulaine Peña. Vamos a ver que en este bloque de contenido vamos a ver lo relacionado con el conocimiento y el método científico, entendiendo el proceso evolutivo por el que han transitado y los pasos que se requieren para poder desarrollarlo. Comencemos visualizando que hay una diferencia notable entre conocimiento científico y conocimiento común. El conocimiento común es aquel conocimiento que nosotros sabemos porque lo intuimos o porque viene de un conocimiento ancestral o heredado, los llamados consejos de la abuela. Establece que son herramientas prácticas para la vida diaria influenciadas por el contexto y la cultura, como por ejemplo cuando llueve se tapan los espejos o no salgas de noche porque te agarra el sereno. Ese tipo de eventos donde no hay un basamento científico detrás de ellos, sino que simplemente forma parte de la creencia popular. Y más allá de eso, el conocimiento científico, que se considera un avance y precisión aplicable a fenómenos universales que pueden ser medibles, comprobables, verificables. Aunque hay que reconocer que el 100% o casi el 100% del conocimiento científico va a estar basado siempre en algún conocimiento común, en algún proceso intuitivo o algún proceso de información que vamos heredando y que decidimos verificarlos, hacerlo auténtico y convertirlo en ciencia. El conocimiento científico ha tenido una evolución histórica, comenzando con el conocimiento mítico o lo que llamamos pensamiento mágico religioso. Por ejemplo, pensar que llovía porque San Pedro abría la llave. O llovía porque uno de los dioses estaba triste. Y que cuando había invierno era porque era un castigo hacia los seres, los humanos en este caso, y que los dioses decidían que era un tiempo de austeridad. Después, el hombre o el ser humano en este caso empezó a darse cuenta de que tenía que observar el entorno, que el entorno le daba la información necesaria para tomar decisiones y reaccionar ante los cambios. Y empezó a generar conocimiento basado en la experiencia, o sea, en la comprobación, en la experimentación y en la observación directa. Algo así como cuando Newton descubrió o enunció la ley de gravedad a partir de que una manzana cayó al árbol por la fuerza de atracción del centro de la Tierra. Y por último, la revolución científica en el siglo XVII, que marcó el inicio de un enfoque sistemático y racional, ya cuando comenzó a aparecer el proceso de industrialización, cuando apareció las máquinas de vapor y la producción en línea y estos avances tecnológicos que dieron inicio a la construcción de la tecnología que nos fue segmentando a nivel social. De esta forma, ahí surgen tipos diversos y clasificaciones de ciencia. Por ejemplo, estaban las ciencias naturales que estudiaban los fenómenos del mundo físico, ejemplo, la física, la química, la biología, de la cual, por ejemplo, en las ciencias naturales emergió la teoría general del sistema de Bertalanffy, que es de la biología, sin embargo, ha tenido una analogía en otros contextos sociales, organizacionales, empresariales, porque simplemente lo tomamos como una referencia. Están también las ciencias sociales que analizan la interacción humana y la sociedad, por ejemplo, la sociología o la educación. Y las ciencias formales que se ocupan de sistemas más abstractos, como por ejemplo la física, la matemática, la lógica. Según Bunge, 1985, la ciencia es un sistema de creencias verificables que busca explicar y predecir fenómenos. Entendiendo esto,
podemos identificar que el método científico es aquel paso a paso que le permite a los investigadores identificar un conocimiento, validar un conocimiento enmarcado en una ciencia. Primero, que el conocimiento científico parte de la observación. Eso es lo primero que debemos entender. ¿Cuál es la primera técnica que empleamos? La observación. Lo primero que tenemos que detenernos a identificar, observar, caracterizar lo que vemos. Posteriormente, esta observación nos permite identificar los fenómenos. Luego, hacemos el planteamiento del problema. Generamos una pregunta clara y específica basada en la observación que hicimos. De esta pregunta clara y específica se construye la hipótesis, la formulación de la hipótesis o suposición lógica y fundamentada. Es decir, si pasa esto, si hace esto, pasa esto. Es como una condicionante. Para dar respuesta a esta condicionante, el investigador debe generar una fase de experimentación donde va a verificar mediante pruebas controladas los fenómenos que está observando. Posteriormente a esa experimentación vendría el análisis e interpretación de los datos obtenidos, que recuerden que los datos tienen que ser medibles, verificables, cuantificables. Y por último, dar unas respuestas basadas en el problema encontrado y además en la experimentación que ha generado. Ahí hay una imagen que muestra la fase: observación, pregunta, hipótesis, experimentación, resultado y conclusiones. En este sentido, entonces surge lo que es la definición de investigación científica, que según Tamayo 2004 no es más que un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que va a permitir descubrir aquellos hechos o datos en cualquier campo del conocimiento. Y debemos entender que la investigación científica vamos a clasificarla, en este caso según los autores anteriores, según su estrategia. O sea, la clasifica en bibliográfica porque consulta fuentes de segundo orden de información, segunda fuente de consulta, por ejemplo, bibliografías o referencias de otros autores. Investigación de campo, donde el investigador va al sitio, in situ, al sitio donde se están desarrollando los fenómenos. Y experimental, donde a partir de un ambiente controlado manipula las variables. Además, entre la clasificación está por el nivel de información, de conocimiento que se va generando. Por ejemplo, si es conocimiento a través de la exploración, de la descripción, de la explicación o la proyectiva, que es cuando se genera una propuesta de solución. Aquí vemos la comparación entre conocimiento científico y conocimiento común. Y vemos que el método que utiliza el conocimiento científico debe ser verificado y sistematizado, como le expliqué anteriormente. Sin embargo, el conocimiento común se va a basar en la experiencia cotidiana y en la intuición, o en lo que suponemos, en lo que nuestra introspección nos dice que es. La objetividad en el conocimiento científico va a estar sustentada en una objetividad universal. Quiere decir que lo que estoy viendo yo también debe ser visto y percibido de la misma forma por otros pares. Y en el conocimiento común, la objetividad tendrá un carácter más subjetivo, va a estar influenciado por la cultura, por el contexto. La verificabilidad del conocimiento científico, como habíamos dicho, es comprobable por otros. Sin embargo, el conocimiento común no siempre va a ser verificable, o ni siquiera será necesario verificar, simplemente lo asumimos como una verdad. La generalización del conocimiento científico se basa en principios universales. Sin embargo, el conocimiento común se va a generalizar a partir del contexto específico donde ocurre, o la fuente de información que debe tener mucha referencia para mí y por lo tanto la voy a asumir como una verdad. Entre ejemplos está el conocimiento científico, la teoría de la evolución y la ley de la gravedad. Y en el conocimiento común están las creencias populares. Como fuente de información del conocimiento científico están la investigación y las pruebas controladas. Sin embargo, en el conocimiento común, como fuente está la cultura, la tradición y la experiencia personal. En este sentido, pudiendo entender que hay un conocimiento común, que hay un conocimiento científico, que el conocimiento científico debe tener un método, porque el conocimiento debe ser medible, comprobable y verificable. Y recuerden que lo que estoy hablando va a estar enmarcado en el paradigma positivista, ¿okay?, que habla de la verificación de los datos, que tiene que ser cuantificable y numérico.
De esta forma, la tarea de este bloque se va a desarrollar en un taller presencial en la próxima semana, en la semana 3. Tiene una ponderación del 15%, donde nos vamos a dividir por grupos de entre 4 o 5 personas. Vamos a identificar un problema social, específicamente del área contable, y vamos a proponer cómo podría aplicarse el método. O sea, identifica un problema contable, por ejemplo, un problema de inventario, un problema de manejo de la cuenta, un problema de toma de decisiones, un problema de estado financiero, lo que hayamos manejado ya a nivel de conocimiento. Y ponemos en evidencia este método científico. ¿Qué observé? ¿Cómo lo observé? ¿Cuál es la pregunta que emerge de esa observación? ¿Cuál es la hipótesis que puede generarse? ¿Cuál es la experimentación que puedo hacer? Y recuerden que en esto la experimentación puede ser que mi experimentación sea basada en información bibliográfica. ¿Okay? No necesariamente tengo que implementar. Voy a analizar la información que obtengo y voy a dar las conclusiones. Pero recuerden que esto es una proyección de cómo lo voy a hacer, no de los resultados que voy a tener. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer la observación ante este problema? ¿Cómo yo voy a hacer el planteamiento ante este problema? ¿Cómo yo voy a formular la hipótesis? ¿Cómo voy a experimentar? ¿Cómo voy a analizar? ¿Y cómo voy a hacer las conclusiones? Nos vamos a basar en el cómo. Entonces, en este encuentro que vamos a tener presencial, desarrollaremos eso y lo vamos a diseñar en un diagrama o un esquema. O sea que para ese día, para el viernes 21 no, sino para el viernes 28, ya cada equipo va a llevar su problema, una estructura de cómo lo va a abordar y va a llevar un mapa mental, un esquema, una lámina de cómo lo va a desarrollar. Yo les sugeriría que lo llevaran hecho. Lo pueden llevar hecho de forma tal que le quede mejor estéticamente, que ustedes puedan desarrollar su creatividad con calma y que en ese momento de aula nos tomemos unos 10 minutos cada equipo y a partir de ahí cada equipo, uno de los integrantes va a presentar la idea. Eso es lo que vamos a hacer para el próximo encuentro. Entonces, le dejamos la tarea pendiente. Tienen el libro de Fides Arias, que es muy fácil de digerir, es muy asequible y cualquier duda la vemos en el grupo WhatsApp. Feliz día.